muchos hemos creído que la palabra que se da en una congregación debe ser buena, justa y verdadera, ¿cierto? Siempre pensamos eso. Y muchas veces, a veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros con respecto a lo que cada predicador o los pastores de las iglesias dicen. Muchos hemos visto que en la vida hemos oído acerca de muchas sectas que se mencionan, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que todos hemos oído hablar de eso, hemos oído hablar de predicaciones que a veces no entendemos o no las conocemos qué es lo que se está diciendo. Algunos hemos tenido experiencia en otro tipo de predicaciones. Lo digo porque una vez también, como dice la propaganda de la vivienda, estaba en el lugar equivocado buscando una iglesia en la ciudad de Cali, donde vive mi madre, y entramos a un lugar, creíamos que era una iglesia cristiana, evangélica, y cuando estábamos en la mitad del servicio, nos dimos cuenta que estábamos en el lugar equivocado. Y justamente no hace mucho, tuve también, junto con otros hermanos, la experiencia de estar en una secta, sin darnos cuenta de que era una secta. Pues en el principio, como todas las sectas, siempre nos dicen las cosas como las hemos escuchado siempre en la palabra. Y escuchamos y sí, están dando buena palabra. Claro, al principio el enemigo quiere atraparnos a nosotros en ese tipo de experiencias para que nosotros realmente entremos y nos sintamos en confort y estemos ahí contentos, tranquilos y convencidos de todo lo que se nos está diciendo es lo que verdaderamente es. Nos ha pasado, ¿cierto? Creo que a todos nos ha pasado el escuchar eso. Muchos de nosotros también escuchamos a través de la radio predicaciones y esas predicaciones las vemos o las escuchamos y decimos, wow, qué predicaciones. Y escuchamos aquí la voz de nuestro pastor y decimos, wow, qué buena predicación hubo o qué buena palabra nos dio para alimentar nuestro espíritu, pero siempre debemos llevar esa palabra a lo que Dios quiere, que es que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, para los que hemos sido escogidos por Él, sintamos y veamos que verdaderamente estamos en el lugar correcto. Estamos depositando en el lugar correcto todo lo que en nuestra mente y en nuestro corazón está llegando. Esa disposición que debemos tener cada uno hace que verdaderamente nosotros andemos en el camino que debemos andar. Pero estas sectas que nos han llevado a muchas cosas, cuando estamos en ese camino nos damos cuenta de que, efectivamente, no es correcto todo lo que se me está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en toda y cada una de la palabra que a nosotros se nos da. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de ciertas cosas en las cuales nosotros debemos tener cuidado con cada una de ellas. Y dice en el versículo 1 al 7, dice, hablándole a Timoteo ya en sus últimos tiempos, estando en la cárcel, cuando ya iba a ser sacrificado, pronto a morir en una cárcel en Roma, está diciéndole a Timoteo ya en esos últimos momentos, te encarezco, verso 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ok, todos predican la palabra, así sean las sectas, te predican la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso algunas iglesias lo hacen, pero cuando ya se desvirtúan del verdadero camino,
pues ya ese redarguir, ese exhortar, ese instar a tiempo y a desatiempo, esa exhortación, ya no empieza a ser la misma porque ya empieza a cambiar en cada una de las partes donde están. Todo depende de qué, de lo que verdaderamente esa iglesia o esa secta o ese movimiento quiera decirnos. El pastor muchas veces nos ha instruido acerca de, nuestro pastor nos ha dicho acerca de, por ejemplo, eso de decretar, declarar y decretar. Algunas cosas que debemos tener cuidado nosotros en todas las situaciones que se nos presentan. Y eso es bueno, saber lo que es bueno. No todas las doctrinas verdaderamente hablan y dicen cosas verdaderas, cosas justas y cosas que en verdad debamos recibir y tenerla en nuestro corazón. Porque dice el versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todas y cada una de las doctrinas o de las sectas que se han creado es por esto, porque se han apartado verdaderamente el oído a fábulas y a cosas que cada una de esas sectas han querido decir. Y cuando empezamos a escuchar cosas como estas, es cuando nosotros tenemos que, o se nos deben encender las alarmas. Ahorita la forma de que se encienda tu alarma y mi alarma viene con unas cosas que vamos a estar discutiendo durante el transcurso de este tiempo. Pero tú, sé sobrio, versículo 5, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno es que al final de los tiempos nosotros podamos decir esto mismo. Yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Y esto último es lo que nos debe inquietar a nosotros más, guardar nuestra fe. En medio de todos los caminos que nosotros estamos caminando, no es fácil guardar nuestra fe, porque mire, más arribita en 2 de Timoteo 3, el verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que la misma palabra es la que te va instruyendo en todas estas cosas, como nos decían en esa secta, la misma palabra se explica, ella misma se explica sola, pero cuando ya llevábamos más de 8 meses estudiándola, empezaron a sacar cosas donde la misma palabra efectivamente no se justificaba, ella misma con lo que ellos decían ya no tenía el fundamento. Entonces ahí es cuando uno se está dando cuenta, oh, voy por mal camino, este no es una cosa que yo deba seguir. Así son todas y cada una de las estas. El enemigo tiene como tarea separarnos de Dios. Esa es la función del enemigo, ¿cierto? Todos la conocemos, esa es una de sus funciones. Bien, prestemos oído entonces, que todas esas estrategias posibles que el enemigo va a utilizar incluye amigos tuyos, puede incluir amigos tuyos, puede incluir situaciones que se te presentan diariamente, puede incluir cosas que tú puedas decir, pero esto es de Dios, puede incluir esas. Y a eso tenemos que tener cuidado. Puede incluir cosas que pasan en nuestra propia mente porque nos distraemos del verdadero propósito que Dios tiene. Y cuando estas situaciones pasan, entonces es cuando nosotros en la sutilidad que el enemigo tiene y causa constantemente nos puede hacer separar del verdadero camino en Cristo. Gloria a Dios por todas y cada una de las personas que han recibido buena palabra, y yo sé que en esta nuestra iglesia
esa es una de las cosas que el pastor procura hacer. Y yo sé que no solamente ustedes, sino mucho más, nuestro pastor está constantemente estudiando todas y cada una de las palabras que él dice en este lugar y todas y cada una de las palabras que otros predicadores dicen para traer una sana doctrina de lo que habla aquí el apóstol Pablo para nosotros. El trabajo que hace, y le doy gracias a nuestro pastor por eso, se lo iba a dar al final, me tocó dárselo adelante. Si ves, las prédicas se adelantan de una manera diferente, pero yo sé que todo lo que ustedes ven a través de los devocionales no es una preparación de un minuto, no es una preparación de un día, no es una preparación de un corto tiempo, sino son años de preparación que se han tenido para preparar un devocional. Un devocional de 8 minutos para que sea real y verdadero, no es una cuestión que se haga en 8 minutos y no más. Es una preparación que viene de mucho tiempo atrás, de mucho estudio, de muchas experiencias, para que todos y cada uno de nosotros recibamos una palabra que es viva, una palabra que es eficaz y una palabra que verdaderamente alimente nuestro espíritu de la manera correcta. Y les voy a mostrar un ejemplo, porque la Biblia tiene eso, está llena de ejemplos para que nosotros alimentemos verdaderamente nuestro espíritu y nos demos cuenta de cómo nos podemos enredar en situaciones que no deben ser. Si me acompañan por favor a Primera de Reyes, el capítulo 18, y siempre lo hemos dicho y yo creo que verdaderamente uno a veces dice cómo hace uno para guiarse una película. Una vez alguien me decía, oiga, yo viendo una película, pues chévere ver una película porque uno ve todo el reflejo de todas las cosas que pueden suceder, pero alguien me dijo, no, ¿sabes que el libro es mejor? Y una persona que era muy joven en ese momento, esto me lo dijo hace más de 12 años, leyendo el libro, verdaderamente el libro es mejor. Y yo decía, uy, pero, o sea, yo no soy tan inteligente. Yo soy una persona que medio de mi conocimiento trato de estudiar mucho, pero realmente imaginarme una película a través de leer un libro, yo en ese momento no lo veía claro. Pero a medida que uno lee y lee la palabra, se va dando cuenta de que leer las historias de la Biblia, tantas veces uno se hace la película en su cabeza y en su mente, que ni siquiera viendo la película que se hace, logra llegar a todos esos puntos que uno verdaderamente puede imaginarse cuando está leyendo. Los textos bíblicos verdaderamente nos llevan a nosotros, cuando estoy leyendo las historias, nos llevan a cosas que cada vez descubro más y más cada vez que la leo. Por eso es importante la lectura de la Biblia. Y en este capítulo de Reyes 18 nos habla el tema acerca de Elías. Y mire lo que dice a partir del capítulo 17. Elías era uno de los profetas, y los pongo en contexto en la situación geográfica en que él se encontraba en Israel. En ese tiempo de reyes estaba dividida lo que era Israel y lo que era Judá, y esto es un proceso que viene desde los tiempos de David. Desde antes de que David fuera rey, ya había una división entre lo que eran los de Judá, el reino de Judá, y lo que eran el reino de Israel. Y Elías pertenecía a la parte de los profetas Elías, que eran de la parte del reino de Israel, el reino que era más rebelde en ese momento, aunque los dos eran rebeldes, como tú y yo. Estamos en una rebeldía muchas veces y no nos damos cuenta, pero mire la rebeldía que en este momento tenía este pueblo. Dice el versículo 17, y es una historia larga, pero la vamos a contar para ponerlos en contexto, y ustedes recreen la historia de tal manera que puedan entender el final de ello. Cuando Acab vio a Elías, versículo 17, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, Acab era un rey que era tan perverso que se dejaba guiar por su mujer. Eso no está mal,
que se deje guiar por su mujer, pero la mujer sí era muy perversa. Esta mujer Jezabel era una mujer que dominaba al rey y que quería instruir al rey. Y sí, hay mujeres perversas, pero lo perverso es que el marido, sabiendo que la mujer es perversa, se deje guiar por una mujer que es perversa y guiando un reino, no sepa identificar las cosas. O sea que ¿quién era la que gobernaba? La mujer era la que estaba gobernando en ese momento. Y mire lo que le dices, Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea que ya había una secta que se había creado y el pueblo estaba siguiendo esa secta. ¿Por qué? Porque no tenía alguien que los guiara adecuadamente en lo que tenían que hacer. En ese tiempo el pueblo de Israel, como lo vamos a ver, necesitaba desafortunadamente, y gloria a Dios a nosotros que no nos toca así, porque nosotros no tenemos excusa, como dirían, pero se guiaban por las cosas que veían y no por lo que verdaderamente escuchaban acerca de Dios. Además, en ese tiempo no tenían la suerte, la fortuna y la gracia de Dios de tener lo que ustedes tienen entre sus manos, una Biblia o un teléfono celular donde puedan leer la Biblia. Ellos se guiaban era por lo que le decía el sacerdote, y el sacerdote o los sacerdotes en ese tiempo que seguían a Jehová no eran muy buenos y eran muy pocos, y lo que hacían era desviar a su pueblo. Seguimos en la lectura. Váyanse imaginando eso en su mente, todo lo que un hombre le está hablando al otro, que era el rey, y el rey, como todo rey, tenía la facultad y el derecho de decapitar al que no le gustara. Y dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, oiga, 450 profetas de Baal, eran poquitos, ¿no? Para un pueblo que no era tan grande. Y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa ¿de quién? De Jezabel. O sea que esta mujer instaba a tiempo y a destiempo, instruía, redarguía, exhortaba, como lo leímos en 2 Timoteo, a través de esos profetas a que creyeran en alguien que no debían creer. ¿Cuántos profetas eran? 850, 450 de Baal y 400 de Acera, 850 personas que esta, ¿cómo le podemos decir a esta mujer? Sinvergüenza, acolitaba en su mesa alimentándolos para que dijeran en contra de Jehová. Este pueblo estaba bastante apartado de los caminos del Señor por culpa de una mujer que gobernaba a través de un rey que no gobernaba. Entonces Acab, verso 20, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Imagínense toda esa cantidad de gente reunida en el monte Carmelo y a todo el pueblo. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Bueno, Elías se creía que era el único que quedaba, era la Coca-Cola del desierto, pero no, él no estaba solo. Dios luego le dice, no, crea que usted es el único que yo tengo. Yo sé a quién tengo, dice el Señor, y el Señor sabe a quién coloca delante de cada uno de nosotros para que su palabra sea expuesta a cada uno de nosotros. Verso 23. Elías va a hacer una estrategia, pero la estrategia no es de Elías, la estrategia es de Dios. Y quiero que se armen la película ustedes de todo lo que está pasando aquí. Dénsenos pues 2 bueyes, habla Elías, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ninguno fuego pondré debajo. O sea,
vamos a hacer tú y yo lo mismo. Los que creen en Baal y los que creen en Jehová. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, sea ese Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, está bien, ¿cierto? Podemos hacer eso. Ok, ¿se pueden imaginar la escena? 2 altares, cada uno con sus bueyes despedazados, leña en medio y vamos a hacer un holocausto. Vamos a ver qué pasa. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Ok? ¿Están haciendo algo? Sí, están haciendo algo. ¿Estaban haciendo algo que era justo y verdadero? Sí, estaban haciendo algo que era normal, ¿cierto? Vamos imaginándonos la historia. Yo quiero es que la piensen a veces como que se hagan la película de lo que aquí está sucediendo. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué? Se burlaba de ellos diciendo, yo me imagino a Elías toteado de la risa a un lado, esperando a que ellos les prendiera el fuego, sabiendo Elías que no iba a pasar nada, y los otros y el pueblo es expectante toda la mañana en medio de esto, esperando a ver qué sucedía. Yo creo que hasta algunos estaban aburridos y decían, no, ¿sabe qué? Ya vuelvo a ir a almorzar y ahorita venimos. Entonces decía, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos, se cortaban con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahí sí, como digo, mire, ahí estaba Dios en medio de todo esto. Y mientras que Dios esté en medio de todo esto para hacer su voluntad, el diablo no tiene cabida. El diablo no puede hacer nada aquí. El diablo no tiene la oportunidad ni siquiera de acercarse. En muchas cosas hemos visto cómo Dios le ha permitido al diablo hacer cosas. ¿Para qué? No para que la obra del diablo se manifieste, sino para que verdaderamente la obra de Dios al final se manifieste y el diablo quede avergonzado. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento, porque el diablo se hubiera podido presentar y prenderles fuego, créame que lo hubiera podido hacer. El diablo hubiera podido estar ahí, pero ahí estaba Dios y ahorita vamos a ver que ahí estaba Dios porque es que Dios es el que habló y Dios es el que dijo. Si me acompañan, seguimos leyendo, dice en el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, ok, ellos no pudieron, ahora vengan para acá. No sé cuántos habían en ese pueblo porque no lo menciona la palabra, pero era todo el pueblo que había en ese momento en Samaria. Entonces les dijo, acérquense a mí y van a ver algo grande. Hablando Elías. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, mire la paciencia que tuvo, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Esto de levantar 12 piedras, esto es bíblico. Y no solamente lo menciona aquí, sino que lo menciona en textos anteriores. El hecho de lo que hacían
Cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán en seco, levantaron 12 piedras y las pusieron al otro lado del río, y 12 piedras era el anuncio de la presencia de Jehová en ese lugar. Esto lo hacen aquí y lo han hecho antes y lo estaban haciendo en ese tiempo del antiguo pacto. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después, o sea, él solo, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. O sea, alrededor del altar, una zanja que era más o menos de esta altura, con un palo, de tal manera que había allí un propósito, y ya vamos a ver ese propósito para los que no se han leído bien la historia. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, y esto es lo grande que tiene Dios. Esto es lo que Dios hace con tu problema y con mi problema, con tu situación, con mi situación. Esto es lo que hace Dios. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De la manera que, ¿qué? Que el agua escurría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. La zanja, o sea, todo el alrededor estaba completamente lleno de agua. ¿Quién prende fuego ahí? Ahí, ¿quién prende fuego? Ahí nadie en su lógica prende fuego. ¿Ustedes se imaginan la cara de todos en ese momento? De los 450 Baales esperando a ver, ahora sí venga que yo soy el que me voy a burlar de usted. 4 veces derramando agua sobre el altar y sobre la leña mojada le va a prender. Piso mojado, buey mojado. ¿Ahí qué va a pasar? Dice, verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, pongan atención, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres, ¿qué? Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. A Elías no se le ocurrió hacer esto porque dentro de su lógica no era lógico. Dentro de la lógica que tenemos cada uno de nosotros sobre las cosas de Dios y cómo actúa Él, no es lógico las cosas que pueden suceder. O sea, ¿a usted se le ocurriría echarle a leña agua para que prenda? Yo creo que no, ¿cierto? Pero Dios hace las cosas ilógicas. En lo que se te escapa de tu mente, Dios es el que las pone como debe ser. Y dice el versículo 38, perdón, el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, mire, yo creo que no había terminado el pobre Elías de hablar cuando cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Mejor dicho, casi lo coge a él. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Usted qué puede creer en ese momento? ¿Usted qué puede suponer? Si usted está viendo eso siendo del pueblo, inclusive siendo de los Baales, de los sacerdotes Baales, ¿usted qué puede pensar? Que verdaderamente el pueblo pensaría, oiga, Dios es Dios. Durante toda la mañana estuvo este pueblo tratando de, estos sacerdotes de Baal tratando de prender un fuego. Y apenas terminó Elías de hablar, de orar, inmediatamente bajó un fuego
un fuego que no es el natural, un fuego que no es el normal, un fuego que hace que sobre lo mojado haya fuego y se queme, se consuma. ¿Qué puede ser ese fuego? O sea, Dios no envía algo normal a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida, no envía algo normal cuando va a hacer algo por nosotros. Envía algo sobrenatural, envía algo que transforma, algo que cambia, algo que te deja a ti pensando. Y yo me imagino que estos sacerdotes de Baal también pensaron, de aquí en adelante, pues ya me voy para el otro lado. Pero no, ya no tenían chance, porque Dios está castigando ahí la maldad del corazón de algunos que estaban haciendo mal. Y sigamos leyendo el verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Ustedes se pueden hacer esa película de lo que está sucediendo ahí en ese momento. ¿O qué estamos viendo? O sea, yo pienso que ni Discovery Channel lo presentaría mejor que la imagen que usted se puede hacer en su mente de lo que verdaderamente sucedió en ese momento. ¿Se puede imaginar el fuego que en ese momento salió? Yo me imagino todo lo que pasó en ese momento a los ojos de un pueblo donde se manifieste Dios en ese momento. Tal vez ellos no tenían la palabra, pero tenían algo que yo quisiera tener. Yo lo he visto, pero una manifestación tan grande de lo que pasó, es bueno verlo. Por la misericordia de Dios, he tenido la fortuna de ver milagros de Dios en mi vida y en la vida de mi esposa y en la vida de personas que están a mi alrededor. Y yo soy de los que digo, yo no tengo excusa de apartarme de los caminos del Señor. Yo no tengo excusa de decir que Dios no existe o Dios no está o qué ha pasado con Dios, o como dice en alguno de sus salmos, ¿y dónde está tu Dios? Porque yo he visto las manifestaciones de Dios en mi vida y en la vida de muchos de los que están aquí, y la verdad que escuchando en nuestra clase de las 10 de la mañana testimonios que tal vez para algunos a la hora de contarlo les parecerá que qué aburridor contar mi experiencia, o qué aburridor decir lo que me ha pasado a mí, o tal vez no llegue a expresarlo de la mejor manera. Créame que como lo exprese cada uno, el testimonio que están dando verdaderamente despierta los corazones de cada uno de nosotros a pensar que Dios actúa de tantas maneras, que son tan inimaginables las maneras que actúa, que uno a veces se sorprende escuchando los testimonios diciendo, gracias Dios, porque tu obra de misericordia en cada uno de nosotros ha sido tal que es inmesurable, incalculable todo lo que tú haces. Y verdaderamente uno cuando escucha esos testimonios de todos, dice uno, la policultural forma en que tú actúas, Señor, realmente hace que nuestros corazones sean transformados. Yo le doy gracias a Dios por los testimonios que escucho y he escuchado de otras personas, porque eso alimenta verdaderamente el alma de una forma sobrenatural. O sea que cualquier testimonio que escuchemos, por más simple que sea, o por si la persona, alguno de ustedes cree que mi testimonio, hablando por cada uno de ustedes, no es un buen testimonio, créanme que en algo alimenta a los oyentes, que en algo alimenta a cada uno de nosotros como oyentes. Entonces, tal vez cosas que uno quiere oír y que no escucha, o que uno no quiere oír y que sí escucha, a eso me refiero, son las cosas que verdaderamente nos van llevando o nos van demostrando a nosotros que vamos por buen camino y que Dios hace grandes cosas. Acompáñeme por favor a la palabra en Proverbios 6. Y Proverbios, como siempre, está hablando de cosas que Dios
ha puesto en el corazón de este hombre para que las diga, y son cosas que nosotros tenemos que aprender. Dice el verso 20 al 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Y cuando estamos hablando de que el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre, estamos hablando de la palabra. ¿Sí? La relación es la palabra de Dios. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. ¿Qué pasa con esto? Que te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despierten. ¿Quién? El mandamiento y la enseñanza, la palabra de Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. O sea, que cuando tú estés escuchando alguna palabra que se desvíe de esa lámpara, que se desvíe de esa luz que te ha dado la palabra de Dios, es porque algo está sucediendo en tu corazón y en tu mente que no está bien. Es que algo te está diciendo, oiga, no vas por buen camino, detente. Detente porque de pronto puedes salir quemado como quemaron estos o degollados. Y puedes tener una experiencia que verdaderamente no es la que tú debes tener. Entonces, cada vez que miremos, Señor, ¿cómo debo yo analizar verdaderamente esto que está sucediendo? Pues lo debo enseñar a través de la palabra. Y miren, Proverbios 19:27 nos dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen, ¿qué? Divagar, apartar, que te hacen errar, que te hacen meter en camino equivocado. De las razones de la sabiduría. Entonces, ponte a pensar, ¿cómo debo actuar yo delante de la palabra de Dios? ¿O cómo debo yo actuar delante de lo que se me está diciendo? ¿Lo debo mirar de acuerdo a la luz que tú me estás mostrando a través de la enseñanza de la palabra? ¿Lo debo mirar a través de la lámpara que tú me estás mostrando a través de los mandamientos que tú me has dado? Y decir, ¿voy o no voy por ese verdadero camino que tú me estás mostrando? ¿Estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? ¿Para qué? Para no dejarme desviar del camino como les pasó a la historia que acabamos de contar. El pueblo no puede ir como borrego. El pueblo no puede ir sin camino verdadero porque me están diciendo, coge por ahí, entonces voy a coger por ahí sin preguntar, ¿estoy bien o estoy mal? Pero ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo creen ustedes que yo debo hacer esto? A ver, aquí hay un libro, ¿cómo se llama esto? La Biblia. Ese libro que tiene, para los que han estudiado eso, que Lucho dijo que nos iba a enseñar de la palabra, ¿cuántos libros tiene? 66 libros. Eso, 27, ¿en dónde? Y en el Nuevo, ¿y 30 y cuántos en el otro? 39, eso, en el otro. En el Antiguo Testamento, esto es palabra que verdaderamente a nosotros nos debe servir y edificar para que entendamos qué es lo que nos está hablando Dios. O sea, nosotros no podemos estar al margen de creer que tantos libros sean una situación que estén ahí por nada. Entonces la invitación es, si yo quiero aprender de lo que se me está diciendo para no dejarme meter los dedos a la boca, de alguna parte tiene que salir el conocimiento. ¿De dónde? Pues de aquí tiene que salir el conocimiento. El conocimiento tiene que venir de parte nuestra. Este no es un compromiso de que yo escucho entonces la palabra que se me da cada 8 días y con eso me sirve. No vuelvo a abrir este libro o no vuelvo a estudiar la palabra hasta que el pastor vuelva a abrir la boca en su predicación. Este es un libro que tenemos que leerlo a diario.
Y yo sé que muchos de ustedes, y espero que así sea, no solamente sea una vez al día y no más, sino que meditemos en este libro todo el día. Estudiemos constantemente la palabra, leámosla, escudriñémosla, busquemos verdaderamente el entender qué es lo que aquí se nos está diciendo, para que verdaderamente no vengan personas o sectas a decirnos qué es lo que es o qué es lo que no debemos leer o qué es lo que debemos leer, porque algunos utilizan la palabra en parte de sus textos para desviar. No miran el contexto, sino ese texto para simplemente desviar. Y hay cosas que nosotros debemos verdaderamente aprender y ser eficaces en todo lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, hay una parte que dice aquí que nosotros debemos tener muy en cuenta acerca de esto, es lo que nos dice en Efesios, que no creo que lo tengamos allí. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de paz. Y cuando estamos hablando aquí esto, es que estamos diciendo que verdaderamente nosotros, a la hora de hablar de la palabra del Señor, tenemos es que estar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo y no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces, estas enseñanzas que verdaderamente tenemos constantemente, tenemos que tener en cuenta en que es la sana doctrina que verdaderamente nosotros debemos tener. ¿Es verdaderamente lo que estoy escuchando, en lo que se me dice, lo que debo guardar en mi corazón? Hay tres formas o tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con el Señor. Una es la palabra de Dios, mi tiempo con la palabra de Dios. La otra es mi oración, mi tiempo en la oración con el Señor. Y la otra es mi obediencia a la palabra. Porque yo puedo escuchar la palabra. Muy chévere, estamos escuchando la palabra. Pero ¿qué hay de mí si yo la obedezco o no la obedezco? Pero la única forma de obedecer la palabra de Dios es cuando nosotros nos encarrilamos en lo que Él quiere y como Él quiere. Por ejemplo, en Tito 2:1 nos habla: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cómo lo hago? Estudiando la palabra y escuchando de los predicadores. Por eso le hablaba hace un tiempo de qué es lo que escuchamos del pastor. Es sana doctrina. Escúchala para que tú puedas decir: sí, de acuerdo, yo estoy escuchando esa sana doctrina y estoy entendiendo lo que se está diciendo. Pero si tú no escuchas la palabra y si no la lees, ¿cómo tienes tú para juzgar si lo que se me está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios o lo que se está diciendo verdaderamente? Por eso también habla Tito 1:9, dice, y hablando de lo que debemos ser nosotros como ancianos y obispos del Señor, dice: ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que tú también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Yo le pregunto a usted, y me pregunto pues muchas veces a mí, también me he preguntado: ¿yo estoy capacitado en poder decir, oiga, lo que usted me está enseñando está bien o está mal? Yo tengo la capacidad de poder enfrentar a una secta y decir: no, lo que usted me está diciendo no es lo correcto. Usted no está hablando como dice la palabra que sea. Y toda palabra que no viene de acuerdo a la palabra de Dios, como dice el mismo apóstol Pablo, sea anatema. No es correcto. Entonces yo no me dejo guiar de cosas que no tienen que ser. ¿Por qué? Porque yo estoy preparado en defensa del evangelio de hablar lo que tengo que hablar para la gloria y honra del Señor. Para la gloria del Señor. Entonces, el hecho
de que se presenten tantas sectas, como el pastor muchas veces nos ha dicho, y lo que hemos hablado en Proverbios 19, hablando de divagar, la única forma que podemos nosotros verdaderamente estar en concordancia con lo que hemos hablado o con lo que creemos ser es cuando verdaderamente estudiamos. La invitación siempre es, oye, estudia la palabra, léela en tu casa, dedícale tiempo a la palabra de Dios para que tú sepas, como acabamos de leer, convencer a los que te contradicen y exhortar con sana enseñanza. Pero si tú no tienes eso, no tienes ningún tipo de conocimiento entonces en las cosas del Señor, entonces perdemos el tiempo. Por último, si vemos en Mateo 23 del 1 al 3, y esto ya lo habló Jesús, ya no está hablando Pablo, ya no está hablando otro sacerdote, otro profeta, sino el mismo Jesús está diciendo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ok, los conocedores, los que saben. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque están diciendo y haciendo lo que la ley enseñaba. Están haciendo lo que deben hacer. ¿La ley enseña esto? Créele a la ley porque la ley está escrito. Pero mire lo que dice después. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo con esta última parte? Muchos de los que se paran aquí al frente o nos paramos, me incluyo por la oportunidad que a veces se me da y gracias por esas oportunidades, no somos de buen testimonio muchos predicadores, no somos siempre de buen testimonio, pero lo que enseñan en su palabra sí es lo que deben enseñar. Por lo menos en esta iglesia, y le doy gracias otra vez a nuestro pastor por eso, y hoy quería hacer esto es porque es un día especial, hoy estamos celebrando el cumpleaños del pastor aquí en la iglesia, gloria a Dios por eso, bendito y alabado sea, está cumpliendo unos cuantos añitos, tiene 25 años, pero en Cristo. Pero lo que sí reconozco a través de todo esto es que gloria a Dios por la palabra que el Señor ha permitido que Él nos enseñe a nosotros. Este proceso que ha tenido Él en esos tantos años no es un tiempo que ha sido, yo creo, ha sufrido mucho, ha tenido contratiempos, ha tenido situaciones. De pronto lo hemos visto de mal genio, pero eso no quiere decir que la palabra que Él nos diga no sea la correcta. Siempre ha dicho palabras correctas. De pronto algunas veces, como todos nosotros como cristianos y aprendiendo la palabra, nos hemos equivocado, pero hemos aprendido a medida que pasa el tiempo de que, oiga, antes yo decía esto y gloria a Dios porque ya no lo digo porque Dios me ha enseñado ese tipo de cosas y hemos aprendido en las cosas del Señor. Gracias a Dios, ninguno conoce la palabra al 100%. Gracias a Dios, a ningún pastor se le ha revelado la palabra al 100%. Yo solo conozco en la palabra a un apóstol o a varios apóstoles que se le reveló al 100%. A Pablo tuvo que estar en una revelación para que él pudiera decir la palabra, todo lo que tenía que decirlo, lograra decir como era. Pero el resto de nosotros que estamos a este lado, todavía no conocemos la palabra al 100% porque se imagina ustedes, si alguno conociera la palabra al 100%, ¿qué sería de esa persona? Se creería la última Coca-Cola del desierto. Sería como Elías que dijo, es que yo soy el único que he quedado. Cuando mentiras, Dios tenía más de 70, dice Dios, a 70 personas que conocían la palabra y eran profetas para él. ¿Y cuántas personas no nos hemos equivocado cuando nos bajamos a veces de un servicio, un púlpito y decimos o hacemos cosas que uno dice, esto es de pastor, o esto es de un predicador, o esto es de una persona que conoce al Señor?
Jesús no lo estaba diciendo en ese momento, tal vez, digo yo, quisiera pensarlo así, de que está diciéndolo de una manera para que fueran estos fariseos y saduceos cuestionados, sino para que nos diéramos cuenta de que no tenemos la palabra correcta ni nuestro comportamiento correcto todo el tiempo. De pronto cuando estamos hablando con alguien, se nos escapa un término que no debemos decir o una forma de chiste que no debiéramos decir. Pero lo que sí debemos reconocer es que la palabra que se debe decir en cada uno de los púlpitos debe ser la palabra correcta para que no la tachemos de secta. Como conocemos muchas de esas, que no las quiero mencionar, pero yo sé que el pastor en muchas de sus predicaciones lo ha dicho. La invitación es siempre a que escudriñemos la palabra como debe ser. Siempre busquemos la palabra de la mejor manera y estudiemos los textos una y otra vez. Y no solamente lo que dice aquí, sino que me voy a otra carta o a otro evangelio o a otro libro a mirar qué es lo que dice y confrontar uno con otra, porque la palabra de Dios es una unidad. Es una y no se escapa en ningún momento de lo que dice. Y yo le quiero agradecer al pastor porque en estos años desde que, como dicen aquí, se formó esta iglesia, iba a decir otro término mejor, ¿no? Ha sido sana doctrina y aquí estamos, muchos de los que estamos aquí no podemos decir que lo que aquí se ha enseñado ha sido algo que no tiene que ver con el Señor o algo que no es lo correcto. Puede que nos hayamos equivocado, como muchas veces que dimos las 6 vueltas a un sitio para declarar que esa era nuestra iglesia, pero eso no es una cosa esa es una estrategia que Dios le puso en ese momento a Josué, pero no era una estrategia que nos puso a nosotros, pero equivocadamente se hizo. Como muchas cosas que han pasado, que nos hemos dado cuenta, y gracias a Dios por eso, de que tenemos mucho que aprender todos los días acerca de la palabra del Señor. Y eso es lo bonito de esta iglesia y de muchas iglesias. Conozco otras iglesias que también han tenido ciertas situaciones y gloria a Dios porque Él es el quien las ha sostenido y las ha respaldado como ha respaldado esta congregación. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a orar. Te queremos dar gracias, Padre y Señor mío, por las cosas que tú hoy nos has enseñado. Ayúdanos a que en nuestro corazón haya ese espíritu, Padre y Señor mío, de buscarte con sinceridad, con un corazón limpio, con una mente y una conciencia renovada en Cristo Jesús y con una fe no fingida, Padre y Señor mío. Ayúdanos que cada vez que leamos tu palabra, entendamos que eres tú el que nos abra nuestro corazón, que no es la palabra del predicador o del pastor, que no es la palabra del hermano, sino que eres tú el que nos está hablando. Que entendamos que recibir esa palabra es un mandamiento tuyo, que recibir esa palabra es la enseñanza, es la luz, que recibir esa palabra es experiencias que tú nos das para la buena edificación, Padre y Señor mío, de nuestras vidas, porque mucha enseñanza y mucho ejemplo tú nos das a través de tu palabra. Coloca en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, en Cristo Jesús, a que abramos nuestra mente a tu conocimiento y a tu entendimiento y que empecemos a meternos más contigo todos los días, a escudriñar la palabra y que en forma disciplinada estudiarla, Padre y Señor mío, para poder entender tus caminos como es debido. Que nuestro corazón se abra, Padre y Señor mío, se abra ese conocimiento puro y sincero que tú has puesto aquí.
y que verdaderamente tengamos la obediencia para que nuestro corazón cambie a tus propósitos. Gracias, gracias, oh Padre y Señor mío, por lo que tú harás en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y gracias por la vida de nuestro pastor, Padre. Gracias por el tiempo que Él ha dado, por su esfuerzo, por su sacrificio, por aguantar a tu rebaño, mi Señor, porque son ovejas por las cuales Él te tiene que responder cuando esté delante de su presencia. Son ovejas, Padre, que Él debe cuidar para ti, porque tú eres el que se las ha dado. Gracias por su corazón, oh mi Señor. Gracias por este día, Padre, en que tú le das más años de vida, Padre y Señor mío. Ayúdale en todo tiempo, Padre, a que no desfallezca, a que sus brazos no decaigan, Padre y Señor Santo, a que hayan personas que cuando Él se sienta cansado y agotado, tú lo ayudes a levantarlo, Padre y Señor mío. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y los cuide. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.